Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso Vía Aérea de Emergencia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, entretenido y desafiante a la vez, que es la cricotirotomía de emergencia. Cuándo hacerla, cómo hacerla, etcétera. ¿Qué es lo que quiero que lleven para la casa? Primero, familiarizarse con el escenario de no puedo oxigenar, no puedo intubar. Segundo, la mejor manera de estar preparados y de que eventualmente al enfrentarse a una vía aérea quirúrgica es estas tres pasos, ¿ya? Que usan el semáforo. ¿Estamos preparados? ¿Listos? Ya. Y por último, bisturí, tocar, bisturí, buggy, tubo. Vamos a tratar de simplificar este procedimiento al cual todos le tenemos más que respeto, a veces incluso miedo. Hemos conversado hasta el cansancio de la importancia de tener una estrategia de manejo de la vía aérea. No solo saber procedimientos, tener conocimientos dispersos, sino que lograr integrar todo esto y ponerlo al servicio del manejo del paciente que tengo al frente. Y dentro de esta estrategia, uno de los escenarios peores y al cual todos deberíamos temerle es el no puedo intubar, no puedo oxigenar. Es un escenario afortunadamente bastante raro, ¿ya? Que se produzca. Habitualmente cuando yo no puedo intubar, ese paciente lo puedo ventilar y lo puedo oxigenar. Y si eso es así, aunque yo no pueda intubarlo, tengo todo el tiempo del mundo. Tengo el tiempo para que el paciente despierte, se le quiten los efectos de los medicamentos que utilicé, tengo tiempo para que llegue alguien a ayudarme, tengo todo el tiempo del mundo si es que yo no puedo intubar, pero puedo ventilar y oxigenar. Si yo no puedo intubar y no puedo oxigenar, es donde entramos en problemas. Afortunadamente esto pasa en uno en cada 10.000 intubaciones en el contexto de anestesia. En la urgencia no sabemos cuánto es, probablemente es un poco más frecuente, pero sin embargo sigue siendo infrecuente. Ahora, es un escenario que da bastante susto y está bien que nos dé susto, porque no podemos hacer nada para poder oxigenar a ese paciente. Ya no puedo asegurar una vía aérea y no puedo hacerle llegar oxígeno por ningún otro método. Por lo tanto, es en este contexto donde la vía aérea quirúrgica y la cricotirotomía de emergencia que vamos a revisar en este video es donde juega un rol muy importante y es el procedimiento que nosotros deberíamos saber usar. Cuando estemos en esta situación, una de las cosas que tenemos que hacer rápido es pedir ayuda. Si ustedes no lo vieron venir, no estaban preparados y de pronto se encuentran con esta situación de no puedo ventilar, no puedo oxigenar, lo primero que hay que hacer es llamar a alguien que nos venga a ayudar. Si estamos en el servicio de urgencia y estamos en un hospital, hay que llamar al anestesista, hay que llamar al cirujano, hay que llamar a alguien que nos pueda acompañar y que no solo tenga ojalá las competencias técnicas para solucionar el problema, sino que además nos aporte una mirada externa y nos ayude a ver potenciales errores que nosotros no estamos viendo en ese momento porque estamos enfocados en el manejo del paciente y muchas veces ni siquiera entendemos cómo llegamos a donde estamos. ¿Ya? Una cosa que en teoría iba a ser tranquila, que se veía fácil, no tenía ningún predictor de vida, era difícil. En pocos minutos estamos en un escenario caótico, con el paciente desaturando y sigue bajando, después parte con bradicardia y finalmente cae en paro y nosotros todavía no podemos intubar ni podemos oxigenar. La cricotirotomía de emergencia es una herramienta en el manejo de la vía aérea, es una herramienta tremendamente importante porque si logramos manejar bien esta técnica quirúrgica, este procedimiento, vamos a tener resueltas el 100% de las vías aéreas. Todo el mundo tiene mucha fe al entrenamiento con modelos y al entrenamiento con maniquí y a la simulación, lo que está muy bien, pero mucho ojo, porque el hacer y el haber hecho una cricotirotomía de emergencia en un maniquí, en un modelo hechizo, no te asegura en ningún caso el éxito en una cricotirotomía de emergencia. ¿Y esto por qué? ¿En qué población es más probable que tengamos que hacer una vía quirúrgica? Y no es en la población en la cual se parecen los maniquí, que probablemente son flacos, tienen un cuello normal, pueden tener un poco limitada la abertura de la boca, pero no mucho más que eso. Los escenarios en donde
es probable que nosotros tengamos y terminemos en una vía aérea quirúrgica son, por ejemplo, una masa cervical que ingresa a un paciente desaturando, con disnea, por compresión de la vía aérea, por ejemplo, y hay que intubarlo. O sea, ¿dónde están los reparos anatómicos aquí? ¿Ya? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Para dónde está desplazado esto? ¿Qué hago con este paciente? O un paciente así, por ejemplo, ¿ya? Que llega desaturando, mal perfundido, comprometido de conciencia. eh, Hago 2 intentos de laringoscopía, no veo nada. Trato de hacer una videolaringoscopía, no veo nada. Trato de poner una máscara laringea, no puedo. Y tengo que irme al cuello y me encuentro con que el cuello es del porte de mis muslos. Y más grande probablemente, donde intento tocar y reconocer algo, no reconozco nada, el paciente está con barba, o sea, es un desastre mayor que no tiene nada que ver con el escenario controlado de un escenario de simulación. Ojo que no estamos diciendo que la simulación no sirva o que no haya que hacerla, pero es un primer paso para algo que es bastante más complejo. O pacientes de este tipo, donde ya han tenido intervenciones previas y fueron dados de alta y reingresan por dificultad respiratoria, por lo que sea, ¿ya? Dolor al pecho, saturación, y yo me voy a meter a esa vía aérea, ¿a qué? ¿Cómo me meto? ¿Por dónde? Entonces, ojo, ¿ya? Ojo porque el hecho de haberlo hecho en un mono antes no te asegura el éxito del procedimiento. Les insisto, no estoy diciendo en ningún caso que no haya que hacerlo, porque el hacerlo en simulación o en mono, en ambientes controlados, nos ayuda con la parte motora. Es más probable que eh, tengamos éxito si es que lo hemos hecho alguna vez antes, si es que hemos seguido los pasos que hay que seguir, si hemos sentido la resistencia, los movimientos de las manos, etcétera. Pero eso no asegura el éxito porque en la vida real es bastante más complejo el problema. Es una situación muy estresante, como les dije, quizás todos o muchos de ustedes han estado ahí o han presenciado un caso que va ahí donde tenemos el paciente se está manejando la vidriera, se hace una laringoscopía, el operador se empieza a demorar más de lo habitual, sentimos el sonido, el beep del monitor, eh, de repente empieza a caer la saturación, seguimos, el operador que está ahí sigue sin decir nada, sigue sin decir veo o no veo, entonces, no sé, tomo yo la laringoscopía, vuelvo a hacer la laringoscopía, no veo, sigo no viendo, y por otra parte, mientras estoy mirando, escucho el sonido del saturómetro que va enlenteciéndose ahora, ¿ya? El beep empieza a ser más alejado, y eso ya sé qué significa que el paciente está desaturando y que ahora se está bradicardizando. Si sigo en esa situación, empieza a como distorsionarse el sonido del beep, hasta que finalmente el paciente cae en paro. ¿Ya? Y es una situación que es realmente estresante. Esto es del Gomer Blog, que es una broma, pero que tiene harto de verdad detrás, ¿ya? Y que hace un gráfico relacionando la saturación del paciente y el, el tono del esfínter anal del, en este caso anestesista, pero puede ser médico de urgencia o el operador de la vía aérea, mientras el paciente va desaturando. ¿Ya? Entre 100 y 90 estamos en cero, nuestro esfínter está tranquilo. Entre 90 y los 50 empieza a aumentar el esfínter el tono del esfínter rectal, y cuando empezamos a bajar de 50 ya el tono cae, y cuando bajamos de 10 el tono ya desaparece, ¿ya? Y ahí, ahí se acabó el paciente y se acabó el anestesista y se acabó el operador. Eh, Esto es chistoso, pero tiene alguna verdad detrás, y eso creo que lo hace más chistoso todavía. En esta situación, en esta situación, si es la primera vez que van a pedir o que se van a enfrentar a un kit de estos de cricotirotomía, que ni siquiera saben cuál es el que tienen en el reanimador, y alguien se los va a abrir y se los va a dejar ahí, y ustedes lo van a mirar y en realidad ven una guía, una aguja, un bisturí, y nuevamente en esa situación la respuesta es empeorar la sensación de angustia, porque no tengo idea qué me están poniendo al frente, no tengo idea cómo usarlo, y la situación, aunque parece que no puede empeorar, sigue empeorando. Cuando uno mira atrás y cuando uno revisa los casos de vía aérea difícil, en los casos que tuvo el problema, el paciente tuvo problemas,
hizo un paro o incluso falleció, y estos casos se revisan en forma retrospectiva, todo, por supuesto, es mucho más fácil analizarlo con la frialdad de ese momento, abstrayéndose de lo real y de la situación clínica real. Pero al analizar esos casos, muchas veces no es que no se logró la vía aérea quirúrgica o no se logró hacer el procedimiento como correspondía. La mayoría de los desastres es por una falta al protocolo o por una falta de estrategia. Se hicieron 10 intentos y en realidad nunca se intentó, o al 11.º intento en realidad se intentó la vía aérea quirúrgica. Y en eso pasaron 35 minutos en donde el paciente estaba en hipoxia, el paciente no lo toleró, o no se pidió ayuda. Vimos como y fuimos cayendo en cada vez más profundo en este hoyo de no poder ventilar, no poder intubar al paciente, no poder oxigenarlo, y finalmente cuando analizamos el caso nunca se pidió ayuda y el anestesista estaba arriba, descansando, haciendo nada, porque está de turno y está tranquilo, no es culpa de él. Si uno no pide ayuda y no avisa, no tiene cómo saber ni enterarse que nosotros lo necesitamos abajo. Por lo tanto, ojo con eso. Se demoró mucho en intentar la vía aérea quirúrgica. La hizo al final, obtuvo, cayó en la vía aérea, todo perfecto, pero lo hizo a los 30 minutos. El paciente ya tenía hipoxia cerebral y es irreversible. Eh, o a veces, y que es muy frecuente, intentó varias veces lo mismo. Cuando leí un par de casos y revisé un par de reportes de casos en los cuales se había fallado la vía aérea, y en uno hasta 8 veces le hacían intento con la laringoscopía directa. 8 veces. O sea, ¿por qué si a la primera y segunda no pudieron? ¿Por qué seguir una tercera, cuarta, quinta, sexta? Ni siquiera cambiando el operador o cambiando la hoja, nada, sino que intentando siempre hacer lo mismo. Y eso de nuevo es una falta de estrategia. Y en uno de los casos ni siquiera se llegó a intentar una vía aérea quirúrgica, el paciente se murió. Entonces, esta falta de estrategia o esta ausencia de estrategia hace que la complicación muchas veces de la vía aérea quirúrgica y de la cricotonotomía de emergencia no sea el procedimiento en sí, sino que el tomar la decisión de hacerlo. Y vamos a discutir cómo podemos entrenarnos para tener más claro este procedimiento y sentirse algo más familiarizado con él, como para evitar no hacerlo porque nos sentimos incómodos y porque creemos que no lo vamos a hacer bien y que no lo vamos a lograr, ¿ya? Es un procedimiento que puede ser cruento, que a muchos no les gusta, y ni siquiera lo intentarían, pero que lamentablemente si trabajan en un servicio de urgencia tienen que saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y hay maneras de prepararse, y que es lo que vamos a discutir ahora. Este semáforo, los 3 pasos: preparados, listos, ya. Estamos preparados, y eso significa que en todos los pacientes que uno va a hacer una vía aérea, a manejar la vía aérea, vamos a mirar los reparos anatómicos, vamos a ir a tocar y a buscar los reparos anatómicos. ¿Qué cosas debería buscar yo para eh, poder hacer mi cricototomía de emergencia? Vamos a entrenarnos, ¿ya? En discutir, vamos a discutir con el staff, con otro amigo, con otro colega, bueno, cuándo, en caso de que nos pase esto, cuándo vamos a hacer una cricototomía. ¿Estamos preparados para eso? Mira, yo creo que en este paciente no tiene factores predictores, o yo creo que en este paciente pudiera ser, lo pudiéramos necesitar, por lo tanto necesitamos tener esto disponible, etcétera. Recrear mentalmente en su casa, cuando no estén de turno. Imagínense que hacen el procedimiento. Imagínense los pasos que reconocieron, los reparos anatómicos, dónde hicieron el corte, cómo lo hicieron, qué tocaron con el dedo, cómo pusieron el boogie, etcétera. Pero recrear mentalmente este procedimiento aumenta la probabilidad de que cuando lo hagan, primero lo hagan y segundo que tengan éxito. Pasamos al segundo paso, que es listos, y eso significa que en todos los pacientes que tengan predictores de vía aérea difícil o que uno espera encontrarse con alguna dificultad en la vía aérea, ya sea desde el punto de vista fisiológico o sobre todo anatómico, hacer lo anterior, mirar, tocar, discutir, etcétera, pero además marcar, antes de marcar los reparos anatómicos y marcar dónde va a ser el sitio en el cual yo voy a hacer la cricotirotomía de emergencia. Y además de eso, mantener los elementos necesarios a mano, que vamos a discutir cuáles son.
Y el último paso, que es cuando tengo que hacerlo, es tomar la decisión y tener el bisturí en la mano. De esa manera, estando preparados, así, preparados, listo, ya, aumenta la probabilidad de que primero intentemos la cricotonomía de emergencia cuando corresponde y segundo, que tengamos éxito cuando la hacemos. Desde el punto de vista de anatómico, es muy importante saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a buscar. Tenemos arriba, tenemos tres cartílagos que se van a tocar. El primero el hueso yoide, después viene el cartílago tiroide y finalmente el cricoides. Donde vamos a ir a hacer este procedimiento es en la membrana cricotiroidea, que está entre el cartílago tiroides y el cricoides. Si uno se toca, en los hombres es bastante más fácil tocarlo porque la prominencia del cartílago tiroides es bastante más evidente en los hombres por una razón hormonal. eh, por lo tanto, debajo de esa prominencia se puede tocar el borde inferior y ahí está la membrana cricotiroidea. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista conceptual? Vamos a ir a hacer un orificio en esa membrana, atravesarla y ingresar a la vía aérea, invadir la vía aérea a través de esa membrana, ¿ya? Con un tubo. Aquí está lo que les decía, en los hombres incluso a simple vista se ve cuál es el cartílago tiroides y por debajo de eso deberíamos intentar o hacer este procedimiento, mientras que en las mujeres es bastante más difícil. Como no podemos confiarnos solamente de la vista, tenemos que tocar. Y hay algo que se le han puesto como el saludo de la laringe, que es eh, en 4 pasos identificar los reparos anatómicos. Que esto deberíamos hacerlo con todo paciente que vamos a intubar. ¿Ya? Todo paciente que vayamos a intubar deberíamos hacer esto para practicarlo. Primero, tocar arriba e ir a buscar el hueso yoide. Una vez que lo toco, bajo y tomo entre mis dedos el cartílago tiroides. ¿Ya? Una vez que estoy ahí, bajo un paso más y busco el cartílago cricoides. Y una vez que tengo el cricoide, con mi dedo empiezo a buscar la membrana y palpo la membrana cricotiroidea. Eso es lo que se llama el saludo o el laryngeal handshake, el saludo de la laringe, donde yo en todo paciente que voy a manejar la vía aérea debería hacerlo para ir familiarizándome con estos reparos anatómicos para que al momento en que tenga que usarlo pueda reconocer qué es qué y dónde tengo que pinchar. Ahí está la membrana cricotiroidea y como les dije, si yo tengo alguna sospecha de que esto va a ser una diaria difícil, que me va a costar, entonces debería marcarlo. Debería agarrar un plumón, marcar la línea media, después palpar y tocar el borde inferior del tiroide, palpar de nuevo, buscar el borde superior del tiroide y marcarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo estas marcas, llegado el caso y la necesidad, sé que tengo que pinchar o hacer los cortes en el fondo ahí. Esa es la membrana, ahí es donde tengo que ingresar. Y el tenerlo marcado de antes es una tremenda ayuda porque, como les dije ya, si es que necesitamos utilizar este procedimiento o hacer este procedimiento, las condiciones en las cuales lo vamos a hacer van a distar mucho de lo ideal y de la tranquilidad de un laboratorio de simulación. Va a ser en tiempo real, con un paciente real, que si yo fallo este procedimiento, el paciente se muere. Por lo tanto, toda ayuda es bienvenida. ¿Qué necesito para hacer el procedimiento? Y hay un montón de kits distintos. Si tienen kits, van a tener que aprender a usar los kits. Si no tienen kits, yo les recomiendo aprender esto y aprenderlo bien. Vamos a necesitar una hoja de bisturí, ya 11. Nuestras manos, un dedo, un buggy y un tubo. No mucho más que eso. ¿Y cómo vamos a hacer el procedimiento? Es simple. Se identifica los reparos anatómicos. Hago una incisión vertical en la línea media a la altura de la membrana cricotiroidea. Una vez que he hecho esa incisión en la piel, meto el dedo, toco la membrana. Una vez que toco la membrana, meto el bisturí y hago una incisión horizontal a la membrana cricotiroidea. Sin sacar el dedo, una vez ya dentro, atravesando la membrana y dentro de la tráquea, sin sacar mi dedo, tomo un buggy y paso el buggy por detrás de mi dedo hasta caer en la vía aérea. Una vez que estoy en la vía aérea con el buggy, pongo el tubo a través del buggy, ingreso el tubo, saco el buggy, inflo el cuff, estoy adentro. Se acabó el problema. ¿Cómo se ve esto en un video? Fíjense. Ahí está palpando.
tiene el cricoide y está palpando la membrana, está haciendo la incisión de la piel, dedo, toco la membrana, hago una incisión horizontal en la membrana, permitiendo ingresar mi dedo, ingresa el dedo, por detrás ingreso el buggy, ya estoy en vía aérea, aquí lo avanza hasta que topa, no es necesario hacer eso, ingreso el tubo, meto el tubo muy poco, apenas pasa el CAF, dejo de avanzar, saco el buggy, inflo el tubo, ventilo y miro si se expande el tórax. Ese es el procedimiento. Algunas recomendaciones, algunos trucos en el fondo que les pueden ayudar en caso de que necesiten hacer este procedimiento. Es muy fácil entusiasmarse con el buggy, traten de ingresarlo hasta 10 centímetros, no más que eso. No es necesario meterlo y meterlo hasta encontrar un tope, porque ahí es donde podemos generar lesiones de vía aérea por el buggy. Así que con 10 debería ser más que suficiente. Y esta es muy útil, porque cuando estoy tratando de pasar el buggy, o sea, el tubo enhebrado en el buggy, es habitual que pase esto, sobre todo si he hecho incisiones muy pequeñas. Entonces, lo que recomiendan es utilizar un giro en 360 grados y avanzarlo lentamente hasta que pase el tubo. Esto es súper útil y te puede hacer la diferencia entre una cricotilotomía de emergencia exitosa versus una fallida. Ahora que han visto, que ya saben la teoría, vieron el procedimiento, aunque no lo hagan nunca, imagínenselo. Imagínense cómo lo ven ustedes, cómo palparían los reparos anatómicos, cómo van a hacer la incisión en línea media, cómo una vez que hagan la incisión van a meter el dedo para tocar de nuevo la membrana, una vez que identifiquen la membrana, cómo van a hacer el corte horizontal en la membrana y van a ingresar su dedo, una vez con el dedo adentro, cómo van a tomar el buggy con la otra mano y apoyándose en el dedo lo van a ingresar hacia la vía aérea, van a sentir, una vez que ingresen, deberían sentir los cartílagos de la tráquea, debería ingresar el buggy no más allá de 10 centímetros, enhebrar el tubo, pasarlo, si no pasa, lo giro y voy dando giros despacito en 360 grados hasta ir avanzando. Apenas desaparece el CAF, lo inflo, saco el buggy y ventilo. El imaginarse eso, que lo están haciendo, cómo lo van a hacer, etcétera, aumenta las probabilidades de que en el momento que les toque hacerlo, primero tomen la decisión de hacerlo y segundo, que si lo hacen, sea exitoso el procedimiento. Preparados, en todos los pacientes, miren, toquen, entrénense, conversen con otras personas, acuérdense, recreen, mira, si este paciente nos toca hacer esto, ¿qué es lo que haría yo? Etcétera. Listos, en los pacientes que ustedes prevén que van a tener problemas, marquen, tengan los elementos a mano y dejen el prepicado hecho de dónde voy a ingresar y dónde voy a hacer los cortes. Ya, tengo que tomar la decisión, tengo hipoxia de 2-3 minutos, hice 2 intentos, no pude, traté un dispositivo supraglótico, una máscara laringia, no pude, entonces tengo que tomar la decisión porque ese paciente está desaturando y está empezando a bradicardizar. Tengo que hacerlo ahora. Y cuando tomo la decisión, tomo el bisturí en la mano y hago lo que ya he visto en mi mente muchas veces hacer anteriormente. No puedo oxigenar, no puedo intubar, escenario complejo, no frecuente, pero que habitualmente termina en desastre y en el cual está indicado la cricotilotomía de emergencia. Preparados, listos, ya, entrénense. Y por último, bisturí, tocar, bisturí, buggy, tubo, vía aérea resuelta. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.